se narra en Martín Fierro. Se narran las dos cosas, la mitificación del gaucho y la expulsión del indio. Ahora bien, esa expulsión es en clave de violencia, no de no violencia. No es que el gaucho entiende y se puede argumentar y el indio es violento. Es una disputa entre violencias, disputa de legitimidades de violencias. El soldado tiene una violencia legitimada, prestigiada. El asunto de Martín Fierro es si se puede o no convertir en soldado a ese delincuente. Es decir, convertir en violencia legítima esa violencia ilegítima e ilegal. Formas legítimas de violencia. Hay una forma, yo diría, ilegítima, o podríamos decir, la forma ilegítima por excelencia de la violencia es la del todos contra uno. Frente al uno contra uno de Borges, no hay violencia más cobarde que lo que llamaríamos después la patota. Una figuración de violencia popular que es la que aparece en El Matadero. Lo dice el narrador en algún momento, uno de los momentos de consternación moral del narrador del Matadero, que dice: los cobardes, sayones, cobardes federales, qué valientes, todos juntos contra uno solo. Porque efectivamente todos contra uno es el formato más indigno de ejercicio de la violencia. ¿Quién lo entendió? Borges, que junto con Bioy Casares escribe La fiesta del monstruo con el mismo dispositivo, todos contra uno. Retomando en clave antiperonista, porque es antiperonista, la versión de esta violencia popular, la patota. No es un dato menor que las fuerzas represivas durante la dictadura militar, cierto tipo de ejercicio de la violencia recibió el nombre de patota. Y sobre esto vamos a volver, porque hasta aquí lo que tenemos es el todos contra uno de la violencia popular. Pero hay otro, y dijimos, el Matadero, todos contra uno. La fiesta del monstruo, todos contra uno. Muchos contra uno. Estas violencias son ilegítimas, son innobles, son indignas. Pero hay al menos un episodio más en la literatura argentina donde esto ocurre. En el Martín Fierro. Cuando Cruz, la partida de Cruz enfrenta a Fierro, otra vez son todos contra uno. Y es eso lo que no soporta Cruz. No soporta la valentía de la pelea de Fierro solo contra la indignidad de la pelea, de la violencia del conjunto, de todos contra uno. ¿Quién se da cuenta de esto? Borges. Y escribe Tadeo Isidoro Cruz, es decir, toma, así como había tomado el duelo con el negro, toma ese episodio para reescribirlo, porque Borges sabía muy bien que escribir es reescribir lecturas. Esto es lo que, digamos, la concepción de la literatura de Borges, que es escribir. Reescribir lecturas. Qué pena que no se lo llevó a comentar a María Kodama, y va haciendo juicios a María. Se ve que charlaron de otras cosas, y esto no se lo llegó a decir, porque es claramente la concepción de la literatura de Borges. No entendió. Y yo no subestimo nunca nada. Vamos a pensar que no se lo charlaron de otras cosas. Por ahí se lo dijo en el globo, ahí arriba, qué sé yo, lo dijo para el otro lado, no sé, soplaba viento, que no lo sabe, está claro. Borges reescribe exactamente ese episodio cuando Cruz, que además se llama Cruz, cruza. Y cruza para cruzar, porque Cruz cruza a pelear con Fierro y después los dos cruzan a los indios. Ese cruce es decisivo, ¿por qué? Porque Cruz pasa de la violencia cobarde del todo contra uno a la violencia prestigiosa de Fierro, pero al hacer ese cruce, cruza de la legalidad a la ilegalidad, porque él comandaba la partida policial. Él era comandante de la partida policial. Pasa de la violencia cobarde a la violencia valiente, pero en ese paso pasa de la violencia de la ley a la violencia ilegal, quebrando y poniendo en crisis algo decisivo: la violencia del Estado.
la cuestión de la violencia del Estado. Sabemos, por Max Weber, que uno de los aspectos que definen al Estado moderno es que tiene el monopolio de la violencia legítima. Es eso lo que define el Estado. Una de las cosas que definen al Estado. Tiene el monopolio de la violencia legítima. Generalmente esta definición se trae a colación, creo, subrayando la idea del monopolio, cual está bien. Pero a mí me parece que es igualmente necesario o más subrayar legítima. El monopolio de la violencia legítima. No solo hay ahí una cuestión política de la monopolización, que no haya otra violencia que la del Estado, sino que esa violencia sea legítima. Una disputa por su legitimidad. Que de hecho funciona, incluso los que podamos ser más escépticos. No sé usted, nos conocimos recién. Incluso los que podamos tener más prevenciones con las fuerzas de represión del Estado. Yo tengo todas. No obstante, preguntemos sinceramente, si entra alguien aquí armado y es policía, ¿por qué nos vamos a quedar como muy tranquilos? Pero no es igual que si entra alguien armado y no es policía. Tranquilo, no vamos a estar. Pero no es igual. Uno va en colectivo. Pasa, ustedes le llaman colectivo al micro, esperen. No, yo digo el colectivo. Bueno, no importa. El bondi, sube policía. Uno puede decir, bueno, que se baje. Supongamos, no lo sé. Puede o no, depende de cada uno de nosotros. Lo que me parece que es claro para todos nosotros es que no nos funciona igual que si sube alguien que no es policía y viene con un arma. Es decir, el principio de la legitimidad de esa violencia posible nos funciona, eso es cierto, nos funciona. El punto es cómo la literatura pone en discusión justamente este aspecto que veníamos diciendo. No la ilegitimidad intrínseca de la violencia frente a la legitimidad de la paz y el entendimiento. No, una disputa entre violencia para ver cuáles son legítimas y cuáles no. ¿Qué pasa cuando esa disputa, todos contra uno no, uno contra uno sí, atraviesa el Estado, la cuestión de la violencia del Estado? Ese es un punto álgido en el que la violencia nos coloca en la relación más fuerte literatura-política. Cuando esta discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la violencia se plantea al Estado. Por eso citaba el episodio de Cruz y Martín Fierro. El poema que quiere narrar cómo el Estado trata de capturar y volver legítima la violencia del delincuente registra este episodio. El policía pasa a pelear con Fierro. Porque la violencia legal no era legítima. Y la violencia ilegal era legítima. Ese cruce es un escándalo de valores. Repasemos nuestros latines, que para algo nos quemamos las pestañas. Legalidad, legitimidad, lex legis, tienen la misma raíz. La ley y lo legítimo tienen la misma raíz. Este es el momento Mariano Grondona de la clase. Cuando hacemos nuestras etimologías y traemos nuestros latines. Lex legis, recuerden decir legis y no legis.